En esta clase analizaremos las consecuencias de codificar nuestra lógica de juego, como es el movimiento de la bola, dentro del método update. Debemos recordar que el método update, el cual se hereda de la clase monoBehavior, es invocado automáticamente por Unity en cada fotograma del juego. Como sabemos, el framerate o FPS, es decir, la cantidad de fotogramas que tienen lugar en un segundo, dependen de las prestaciones de la computadora o dispositivo en que se está ejecutando el juego. Es por esta razón que, al utilizar el método update, siempre debemos considerar que la cantidad de veces que se llamará este método puede variar para cada jugador. Esto significa, en el caso de nuestro juego, que la bola podría moverse de manera diferente en una computadora con altas prestaciones que en una de baja gama. Más aún, los FPS en una misma computadora no siempre son estables. Observemos este ejemplo. En la animación de la izquierda se observa el típico efecto de un juego trabado, en el que no se ha tenido en cuenta que los FPS del juego pueden variar. En la animación de la derecha se observa un movimiento más fluido, ya que se ha codificado con independencia del framerate. Para lograr esta independencia del framerate, Unity nos provee con la clase Time, la cual posee funcionalidad relacionada al manejo del tiempo. La propiedad que nos interesa en este caso es time.deltaTime, la cual indica cuánto tiempo en segundos transcurrió desde el último fotograma. Este valor es muy útil para hacer nuestro código independiente del framerate. Para comprender por qué este dato es tan útil, imaginemos que tenemos un objeto en nuestro juego al que movemos 2 unidades hacia la derecha dentro del método update. Ahora bien, si un jugador está ejecutando el juego a, supongamos, 60 frames por segundo, esto significa que el método update se invocará 60 veces por segundo, lo que significa que el objeto se moverá a su vez 120 unidades a la derecha por segundo. El primer inconveniente es que rara vez los juegos se ejecutan a un framerate constante, por lo que la velocidad a la que se mueve el objeto variará segundo a segundo, dando la sensación de que el juego se traba o saltea frames, como en el ejemplo de la animación de la izquierda que vimos anteriormente. El segundo inconveniente sucede cuando, por ejemplo, un jugador está ejecutando el juego a 30 FPS. Esto significa que el método update se invoca 30 veces por segundo, lo que se traduce en el movimiento de 60 unidades a la derecha del objeto, en contraposición con las 120 a las que se movía un jugador que ejecutaba el juego a 60 FPS. Aquí entonces se ve claramente el problema de codificar sin tener en cuenta las diferencias de framerate. ¿Cómo podemos entonces suavizar la forma en que se percibe este código y equiparar su funcionamiento independientemente de los FPS a los que se ejecuta? Analicemos en este ejemplo cómo sería más concretamente el código para mover al objeto 2 unidades a la derecha en cada fotograma. Como las posiciones se expresan en vector 3, basta con crear uno nuevo utilizando la posición actual del objeto en el eje X y sumándole 2. Como ya mencionamos, este código podrá dar la sensación de trabarse en ejecución o de que el objeto se mueve de manera irregular, dependiendo de la frecuencia con la que se invoque al método update. Para lograr que el movimiento de este objeto se suavice y se equipare el funcionamiento de este código de manera independiente al framerate, debemos introducir el valor time.deltaTime a nuestros cálculos. Recordemos que este valor es un número real que indica cuánto tiempo transcurrió desde el último fotograma del juego. La solución entonces consiste en multiplicar la velocidad a la que se mueve el objeto por la propiedad time.deltaTime. Esto funciona ya que la propiedad deltaTime se actualiza en cada fotograma con la cantidad de tiempo que transcurrió desde el último frame. Esto implica que, al introducirla en el cálculo del movimiento del objeto, la cantidad de movimiento aplicada en una llamada al método update se verá modificada por cuánto tiempo pasó desde el último fotograma. Lo único que resta discutir es cuándo es necesario utilizar esta técnica de multiplicar un cálculo por el valor de time.deltaTime para independizarlo del framerate.
La respuesta es que cada caso requiere un análisis puntual, pero en general, cuando estemos modificando el transform de un objeto de manera directa dentro del método update, será necesario utilizar time.deltaTime. Por otro lado, si estamos utilizando el rigidBody para aplicarle fuerzas al objeto mediante el motor de física, no será necesario el uso de time.deltaTime, ya que los métodos de manipulación de rigidBody suelen agregarlo de manera implícita. Esto significa que en nuestro script bola.cs, en donde utilizamos el método addForce para aplicarle fuerza al rigidBody del objeto, no hace falta que agreguemos time.deltaTime a los cálculos. Esto hubiera sido necesario si en lugar de mover el objeto mediante su rigidBody, hubiéramos accedido de manera directa al transform del objeto, intentando modificar su posición mediante la propiedad position. Concluiremos aquí la clase sin modificar el script de la bola, pero aplicaremos este concepto de time.deltaTime en la siguiente clase, cuando implementemos la lógica para los elementos recolectables.